Estimados amigos, estamos en Socioecosistemas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la Carta de los Bosques, un instrumento jurídico que nos viene de la Inglaterra medieval. Un tema que aparentemente podría ser árido y muy jurídico. Sin embargo, vamos a comenzar haciendo una pequeña referencia a una imagen que todos tenemos, y es la idea y el personaje de Robin Hood viviendo en los bosques. Robin Hood era un ocupante del bosque que junto con otras personas hacían aprovechamiento, vivían en él y hacían otras actividades que no viene al caso aquí mencionar. Pero pensemos, por ejemplo, en el padre Juan, este fraile que andaba en su carreta llevando siempre barriles de cerveza. Esa cerveza es Scots Ale, quiere decir una cerveza preparada por los habitantes del bosque. Carta del Bosque, por ejemplo, en uno de sus artículos nos indica que los habitantes del bosque no podrán obligar a las personas que pasan por este bosque a comprar esta cerveza. Esta regulación va compensada también con el hecho de que la Carta de los Bosques, por ejemplo, establece que quien atraviese un bosque que ha sido controlado y manejado por un tercero y esté llevando productos en un vehículo, entonces deberá pagar un derecho de peaje por atravesar ese bosque. Si la persona está llevando los bultos en su espalda, entonces no está sujeto a ningún derecho de peaje. Como ven, aquí tenemos un primer ejemplo de una regulación específica para conseguir la paz y la seguridad jurídica en el uso del espacio forestal y conciliar los intereses de los comuneros con los intereses también de la nobleza de mantener la paz y la seguridad jurídica. Carta de los Bosques entonces es un equivalente de lo que hoy llamaríamos una ley forestal, en el sentido de que establece obligaciones y reglas sobre cómo se aprovechan los bosques, cómo se regulan las infracciones y cómo se sancionan estas. Por ejemplo, nos dice que en el momento de emitirse Carta de los Bosques, todos los derechos que anteriormente se habían venido cobrando como pagos al tesoro ya están exceptuados en relación a todos los señores que, como condes, varones, caballeros y otros poseedores en libertad de los bosques, tengan de estos y aprovechen su madera. Es decir, fija una pauta sobre cómo empezar a gestionar estos bosques de una manera más ordenada. Otro tema interesante es la regulación de los tribunales locales del bosque. Al cometerse una infracción, una persona podía ser detenida y llevada ante uno de estos tribunales llamado Swami Note, y entonces Carta de los Bosques lo que hace es regular la frecuencia con que estos tribunales van a operar en estos bosques. Otra norma interesante es que si alguien es arrestado o condenado por haber tomado un venado, será multado fuertemente si es que tiene los medios. Y si no tiene los medios, entonces irá a prisión por 1 año y 1 día. Al final de esa pena, esta persona debe dar garantía de que no volverá a cometer infracciones. Otra norma nos señala de que ya no será necesario cortarle las piernas a alguien que ha cazado un venado sin autorización. Entonces, como vemos aquí, Carta de los Bosques es de manera efectiva una primera regulación del aprovechamiento de los bosques y también de las relaciones al interior de estos entre los múltiples usuarios. Fija también el papel de las diferentes autoridades forestales locales, del señor noble de la jurisdicción y de las propias autoridades forestales establecidas por el rey. Los invito entonces a leer Carta de los Bosques, que la estaremos publicando en una versión traducida por nosotros al español,
en una próxima edición de Socioecosistemas. Muchas gracias, los esperamos.